Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos de manteles largos porque tengo aquí a mi lado a una persona que se dedica al mundo de la educación y un apasionado de la arquitectura, con muchos logros tanto académicos como profesionales. Aquí está a mi lado el doctor Joel Olivares. Sí, ¿Cómo estamos? pues bienvenido. Muchas gracias por recibirnos aquí en su escuela y por el tiempo. No, Para empezar, me gustaría que nos platicara un poquito más de quién es usted y a qué se dedica. bueno, como lo has dicho, soy arquitecto principalmente y lo que me dedico básicamente es a la educación. Ya desde hace 45 años que estoy en esto. Entonces son muchas generaciones de alumnos y exalumnos que han pasado tanto por esta escuela como por la Universidad Veracruzana, que es donde hice toda mi carrera, ¿no? Y bueno, eso es a lo que me dedico, a la educación, pero ya entre otras cosas, porque estoy ya retirado de la Universidad Veracruzana, me dedico solamente a esta universidad y básicamente mi idea es sobre todo en cuestión de la innovación en la educación. Y bueno, pues, sobre todo analizar todo este tiempo y todo lo que le falta a México por desarrollarse, tanto en ciudades como en arquitectura, ¿no? Muy bien. Antes que nos metamos un poquito más Sí. al tema de la arquitectura y todo lo que ha hecho usted, me gustaría que me platicara cuándo nació el gusto por la arquitectura. ¿Fue desde pequeño o cómo se fue dando ese gusto? Sí, yo creo que fue muy precoz mi decisión, porque yo tenía mucho interés en cuestiones de la medicina, pero estoy hablando de primaria o secundaria, ¿no? De la medicina y creo que no estaba tan descartada la idea hacia el área de la salud. Fue en segundo año de secundaria donde tuve un profesor muy bueno sobre dibujo técnico que me llevó desde los trazos geométricos simples hasta las perspectivas. Ahí es donde me nació la idea de la arquitectura. Y como tenía algunos amigos que ya estudiaban arquitectura, pues realmente estuve investigando, estuve viendo y decidí desde segundo año de secundaria que yo iba a ser arquitecto. Ok. Sí. ¿Y viene también de familia o de la familia no? No, mi familia no tiene nada que ver con arquitectura, pero sí muchas cosas, sobre todo mi papá, con relación a la investigación. Eso sí fue un marco muy definido digamos, en mi personalidad para Ujú. hacer lo que he hecho, básicamente mi papá en cuestión de la investigación. A mí me gustaría saber, para un profesional de la arquitectura como lo es usted, ¿qué es en sí la arquitectura? La arquitectura se ha banalizado básicamente hacia la construcción. Y entonces, como es un concepto muy amplio del hábitat humano, pues realmente cualquier caja de zapatos es un hábitat, ¿no? Pero no, la arquitectura es muchísimo más un tema sociocultural, sobre todo estético. O sea, Ujú. la arquitectura sin estética no es arquitectura. Entonces sí es un tema pues muy definitivo. Las ciudades no son habitables, no son bonitas, no son, digamos, planteando los temas básicamente de la localidad, del microclima, de la geografía, pero sobre todo de la cultura, ¿no? Entonces, eso es básicamente el problema de la arquitectura. Muy bien. Usted tiene muchos estudios, muchos posgrados y se ha ido actualizando año con año. Ha estudiado en universidades fuera del país. ¿Qué tan importante es seguirse actualizando hoy en día? No, es definitivo, es definitivo. Yo creo que el siglo XXI es un siglo de la movilidad, de la incertidumbre, pero sobre todo de la innovación. Y, y esos tres elementos son los que dan pie pues una formación, ya no como cuando nosotros lo tuvimos, que era muy innovadora en la arquitectura, y sino que realmente es muy amplia y muy compleja, ¿no? Yo
lo, lo que creo es que es muy importante siempre tener entusiasmo por saber, siempre tener curiosidad y siempre plantearse temas o problemas. En el área de arquitectura, que es pues una disciplina centralizadora, sintetizadora de todas las demás áreas, o sea, desde el diseño gráfico hasta el diseño industrial, interiores, paisaje, urbanismo, todo lo integra la arquitectura. Entonces es importante ir estudiando diferentes carreras, ¿no? Sí, tuve la oportunidad y sobre todo el interés y la motivación Ujú. de salir de este lugar que es provincia y de estudiar sobre todo en Italia, en España y unos cursos en Estados Unidos y básicamente confrontar lo que es nuestra cultura con decir de dónde venimos Ujú. y por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y sobre todo, pues, áreas que son aledañas a la arquitectura, como es el diseño industrial. Fue lo que a mí más me marcó para hacer lo que he hecho, ¿no? Ujú. Y supongo, bueno, no supongo, es claro que salir a estudiar a otros países y conocer diferentes culturas, pues son conocimientos que usted viene y transmite, ¿no? A la hora de ser docente o como ahora en su universidad. Fíjate que es una excelente pregunta porque normalmente cuando yo salí joven y realmente con muchas ilusiones, siempre desde el secundario tuve esa idea de ir a Grecia y de ver todo el nacimiento de lo que es la cultura occidental. Pero realmente estando allá no es tan fácil, se sufre mucho, sobre todo porque nuestro modo de vida, nuestra disciplina es muy distinta, ¿no? A pesar Ujú. de que tenemos esa relación, pero no, la comida es totalmente distinta y se adapta uno a todo, ¿no? Y es lo que les explico ahora a los alumnos que van de fuera. Uno piensa que uno va pues así a pasársela súper bien Ujú. y no es a sufrir. En el caso de la arquitectura, esa es la principal ventaja, ir a conocer las obras en vivo. O sea, la arquitectura para mí es mi principal atractivo porque es una motivación para viajar, Ujú. ¿no? De ir a buscar obras y verlas así en vivo es como un museo, Sí. pero en vivo, ¿no? Y claro, esa motivación de poder quedarse, porque sí tuve la oportunidad en 3 ocasiones de quedarme a trabajar, y, o sea, me ofertaron esa oportunidad, pero siempre he pensado por México, Ujú. siempre, siempre, siempre. Desde que me salgo de aquí siempre pienso que tengo que regresar. Muy bien. Sí, Sí, sobre todo, pues esa cuestión de innovar y de conocer diferentes culturas, pues se enlaza muy bien. Yo así tengo es, un familiar, un tío que también es arquitecto y así, cuando salimos de viaje y todo también, luego uno ve las personalidades, ¿no? Nosotros estamos viendo algunas cosas y mi tío siempre está viendo los edificios viejitos, diciendo es de tal era o este tiene cierto tinte de esto y es diferente ver las cosas, ¿no? Desde la perspectiva de un arquitecto. Fíjate que eso es lo que yo he notado, porque a mí de las cosas que me fascinan y sigo mucho es tanto la arquitectura románica y sobre todo la gótica. Me fascina muchísimo la gótica. Entonces, cuando entro en una iglesia gótica, con con esa idea de mística de lo que significa toda la realización de 300 años de haber hecho una estructura, ¿no? Y lo que es la arquitectura y sentarme en la parte de atrás y empezar así como a dejarme Ujú. sumergir, o sea, así lentamente en sonidos, en olores, en la luz, es todo. Y ves pasar a todos los grupos de turistas, sobre todo jóvenes, Ujú. que hacen un recorrido y después se detienen en la entrada a ver las tarjetas. O sea, ellos no pueden ver la arquitectura en vivo, Ujú. sino la tienen que ver en las tarjetas, Sí. ¿no? O sea, esa es Ujú. su idea de turismo, ¿no? De ver Ajá. las tarjetas. Sí, Sí, pues es que también yo creo que dentro de las tarjetas encontramos explicación
para entender ciertas cosas que a lo mejor no las vemos a simple vista nosotros, ¿no? Sí, pero además es más el turismo de yo estoy aquí, ¿no? Me llevo la tarjeta o me saco la foto, pero También. mía, donde yo estoy posando Sí, para, ¿no? sí. Y entonces esa es la diferencia, ¿no? Oye, y me platicó que mucho tiempo estuvo como docente en la UV. ¿Cómo fue este trayecto de 30 años? 30 años hice en la UB. Pues mira, yo de hecho nunca me sentí que fuera profesor. O sea, yo desde que descubrí el diseño industrial, o más bien desde que descubrí el diseño, la arquitectura, y fue básicamente haber trabajado con Enrique Murillo en su despacho, este, ahí es donde yo encontré mi camino, ¿no? O sea, en el diseño de la arquitectura, como la parte esencial de la arquitectura, ¿no? Entonces, este, se me fue la bien. No, no se preocupe. No, Que estaba con pero Enrique. sí, estaba con Enrique, que básicamente es ahí donde yo encontré este tema de la arquitectura. Y me ofertaron, cuando yo salí de el último año, porque eran por años, obtuve el mejor promedio, entonces me invitaron a hacer el servicio social dentro de la facultad, Ok. como asistente. Yo me lo tomé pues, tranquilo, no hubo problema, pero como ya tenía una experiencia en trabajo de diseño en el despacho de Enrique, entonces ahí tenía unos alumnos de otros grados que trabajaban de dibujantes con nosotros y ellos tuvieron problema con un profesor. Y entonces yo estando de asistente medio año, ellos para no perder el año me pidieron que me pasara a darles el curso a ellos. Ok. Entonces sustituí a este profesor. Y yo les dije que sí, pero siempre y cuando quisieran lo que yo hacía en el taller. Y entonces hice un taller totalmente práctico, totalmente de diseño y no con los proyectos como normalmente se hacían. Ujú. Entonces eso a mí me dio pauta para entender que lo que yo había practicado dentro del taller de Enrique se podía enseñar. Por ahí comencé este tema. De hecho, estuve 2 años fuera de la universidad, o sea, yo Ujú. no quise seguir como profesor, pero hubo un conflicto y la oportunidad de irme la primera vez a estudiar fuera y necesitaba el respaldo de una universidad. Ujú. Por eso volví a entrar y ya tuve ese respaldo. Ujú. Y realmente lo vi como una carrera, el estar dentro de la universidad, pero de superación. O sea, para seguir estudiando y de hecho tuve 4 becas ahí para Ujú. estudiar fuera, ¿no? Ok, muy bien, pues fue un largo trayecto, pero pues como bien usted lo dice, sirvió como enseñanza Sí, para todo el camino que ahorita sigue haciendo, ¿no? sí, y de hecho hasta 15 años estuve trabajando en la UB, cuando ya decidí ahí, o salirme porque ya no tenía, ya había experimentado todo lo que había podido experimentar como educación de arquitectura. Hice el primer taller de diseño ahí en la UB, que continúa ahí existiendo. Y, y después dije, o dejo la educación y me dedico a otra cosa, me dedico al diseño, o abro una escuela. Y Ujú. fue cuando decidí abrir la escuela. Ujú. Antes de pasar un poquito a ese tema, ¿qué valores cree usted que aporte la educación a la sociedad en general? Es definitivo, mira, la educación es la única solución que se tiene a todos los problemas. Cualquier problema que le veas, sociales, políticos, económicos, la educación. Sí. Ese es todo, no hay otra manera. Y en el caso de la arquitectura hace falta muchísima educación. Muchos arquitectos o muchos estudiantes estudian arquitectura pensando más dónde voy a trabajar que en ser arquitectos. Ujú. Esa es la diferencia, ¿no? O sea, yo pienso que el trabajo puede ser en cualquier cosa. En cualquier cosa. Lo puedes ser siendo un profesional. Pero ser arquitecto es amar la arquitectura. Eso es, eso es todo. Es entenderla, es hacerla, es disfrutarla, ¿no? Y de todo lo que usted ha hecho, ¿cuál podría decir que sea su obra de mayor orgullo? Bueno, indudablemente es esta universidad, este edificio en particular,
porque es un edificio muy pensado, muy ad hoc a este siglo. De hecho, la Universidad Autónoma Metropolitana tiene un área de investigación sobre arquitectura y sobre las épocas de arquitectura. Y nos han pedido este edificio como muestra representativa de la arquitectura siglo XXI de Ujú. Veracruz, del estado de Veracruz. Y la razón sí es un edificio que realmente, ahora sí, no lo volvería a hacer porque toda la estructura nos costó muchísimo diseño para poder realizarla, ¿no? Pero es un edificio que tiene estas características, sobre todo tanto fenomenológicas como sustentables. Es decir, fenomenológicas porque responde a aspectos del clima, del viento, de la luz, ¿no? Y sustentables porque tiene este sentido de recuperación del agua de lluvia, el tratamiento de las aguas negras, ¿no? De la ventilación bioclimática, ¿no? Y la iluminación, ¿no? O sea, todo en LEDs y utilizando la iluminación natural. Pero es un edificio que sí representa lo que yo pienso de la arquitectura, ¿no? Ujú. No, pues está muy bonito. Desde que lo ves, llama la atención, impresiona y la verdad, pues es todo un concepto. Yo creo que poca gente lo conoce. Que por fuera tiene una idea, pero por Ajá. dentro es otra cosa. Y la arquitectura, yo pienso que es mucho más del interior. O sea, por supuesto que tiene una forma y tiene una presencia, pero la arquitectura es cómo se siente en el interior y cómo se vive en el interior. Y hablando ahorita de la Universidad Gestal, ¿cómo nace esta idea o cómo es el proceso de ya salirse de donde estaba dando clases y ya crear su propia universidad? Pues es eso. Yo tuve la oportunidad de estudiar en una escuela constructivista italiana, que era heredera de Bauhaus directamente, ¿no? O sea, tenía profesores que habían estudiado en Zurich y a ver, que tenían profesores de Bauhaus, ¿no? Entonces, con esa idea, y sobre todo que esta escuela sí tenía muy claro lo que era el constructivismo de Bauhaus, que era como lo que aportó esa universidad, la metodología. O sea, que había extraído todos esos conceptos de teoría de la forma y los había hecho una metodología, ¿no? Y bueno, tenía tres profesores de psicólogos. Uno de ellos, el más importante, Tanitza, este, fueron los que me llevaron a entender este tema de Gestalt, ¿no? De la psicología Gestalt, psicología de percepción, que aunque ahí se iba mucho más en aspectos explicativos o teóricos, pero a mí me llevó básicamente para desarrollarlo desde el sentido de psicoterapia humanista y meterme directamente a la teoría. De hecho, toda mi vida la he estudiado y toda mi vida he buscado cuál es su origen. Y lo que he podido hacer básicamente es la investigación, claro, a nivel de doctorado, e investigación sobre de dónde procede y, y- y por qué es esta teoría. En el área de la psicología se piensa que es historia, ¿no? Que es un momento histórico de principios del siglo XX, ¿no? Pero siempre en la educación, sobre todo en el tema de las humanidades, siempre se piensa que todas las teorías son como pasadas, o sea, como no están de moda, ¿no? Ujú. Ya hay otras nuevas teorías, ahora se maneja el tema de la neurolingüística, ¿no? Ujú. Pero no es otra cosa que es Gestalt, la neurolingüística, porque todo el estudio del cerebro se hace a través de la percepción. Es decir, no se puede entrar uno al cerebro, el cerebro no es un órgano, es una masa, ¿no? Ujú. Entonces no tiene ninguna parte que se pueda ver cómo funciona, ¿no? Y entonces la única manera de entenderlo es a través de la percepción. Y es ahí donde nos hemos adentrado básicamente para entenderle y para rescatar todos estos conceptos que siguen siendo operativos. Entonces supongo que de ahí nace
toda la parte de su ideología de dar la educación de esta forma tan creativa e innovadora. Así es, yo creo que, mira, todos los procesos cognitivos, que es básicamente en lo que se basa Gestalt, o sea, Gestalt básicamente lo que hace es establecer reglas de la percepción, o sea, entiende cuáles son los límites y las constantes perceptivas. Esa es básicamente su postura, pero su apertura hacia este tipo de estudios, ¿no? Después entra Piaget, entra otros psicólogos que van evolucionando y les van dando su nombre cada quien, pero todo es una consecuencia del estudio del cerebro. Pero la idea básicamente es que esto sigue vigente y sobre todo en el tema de educación es fundamental. O sea, planteamientos básicos como la educación a través de conceptos, hacer los proyectos, o sea, la educación por proyectos. Y yo lo que creo que el tema de la educación no es información. O sea, la información, sobre todo en este siglo XXI, la tenemos al alcance de un celular. O sea, no hay nada que no podamos saber a través del celular. Y eso es fascinante, ¿no? O sea, porque antes teníamos que ir a la biblioteca y buscar un libro, ¿no? En eso no se nos podía ir una semana, ¿no? Encontrar un dato, ¿no? Verídico, ¿no? Actualmente en segundos puedes tener cualquier biblioteca y cualquier dato de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, yo lo que creo que la educación no se basa en tener conocimiento, sino se basa en la operatividad. ¿Qué haces con ese conocimiento? Para establecer discursos, ¿no? Para elaborar cosas, ¿no? La practicidad de todo ese conocimiento que tenemos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? O sea, el ejercicio básicamente es en la creatividad. Es en el desarrollo de la creatividad el que tú puedas ver. De hecho, la Gestalt es una aplicación de la fenomenología, de la filosofía fenomenológica, ¿no? Donde el conocimiento no es estático, sino el conocimiento es una idea de lo que podemos tener acerca de lo que es. Y entonces la única manera que podemos entender es primero aceptarlo y después buscar cuáles son sus características siempre cambiantes. Y entonces cuando nosotros reunimos esas características cambiantes y les damos cierto orden, podemos acercar nuestra percepción hacia ese conocimiento, ¿no? Pero todos los días podemos cambiarlo y cada año podemos innovarlo, ¿no? Y entonces esa es la idea de este tipo de filosofía, ¿no? Que siempre puede estar escribiendo sobre estos temas, siempre puede estar indagando y siempre puede estar redactando o investigando o describiendo los objetos, pero desde el punto de vista mucho más metafórico, ¿no? que tan funcional y objetivo, ¿no? Hablando un poquito de otro tema, pero de la innovación, ¿cómo enfrenta la Gestalt una situación como la pandemia que que se sigue viviendo? ¿Cómo se adaptó? Pues en principio porque nos costó mucho trabajo debido a que nuestra educación es muy, muy práctica, ¿no? O sea, nuestra educación se basa en la experimentación personal. Entonces, cada concepto se experimenta hasta encontrar soluciones, ¿no? Y después de que tienes esas soluciones, las trasladas a proyectos, ¿no? Pero entonces son tus interpretaciones, por eso es creativo y por eso es innovador y por eso es original. De hecho, se acaba de ganar un premio, por cierto, ¿no? En arquitectura. Okay. Y lo platicamos después si quieres, pero realmente me llena mucho de orgullo. Fue esto la semana pasada. Con una tesis. O sea, es que las tesis son los trabajos terminales. Es el trabajo de toda la escuela, la universidad, la postura y sobre todo los profesores, pero sobre todo el cómo reacciona un alumno con su trabajo terminal. Eso, cuando se concursa y se muestra al colegio de arquitectos, ¿no? Y son los arquitectos los que evalúan un proyecto, ¿no? Pues nos ganamos un premio en ese nivel, ¿no? Excelente. Entonces, sí es excelente, sobre todo para nuestro buen alumno. Y esto básicamente lo digo porque normalmente se piensa que esta escuela, como es de diseño, o está dentro de un centro de diseño,
Es una arquitectura delimitada, o sea que como que no ve construcción o no ve tecnología o no ve administración de empresas, ¿no? O urbanismo. No es cierto, o sea, es que con el diseño tú puedes ver cualquier tema, cualquier problema Ujú. complejo, tú lo puedes ver a través del diseño, ¿no? Y esta es la muestra porque es un trabajo muy técnico, muy racional, ¿no? Y de un proyecto o sea, muy atractivo, pero además muy aterrizable, ¿no? Ujú. Porque es un proyecto que se puede realizar y está hecho básicamente con este modelo, ¿no? Perfecto. Con todos los conocimientos que tiene usted y con la universidad, ¿cuál sería ese legado que a usted le gustaría dejar tanto a sus alumnos como a la sociedad en general con base a la arquitectura? Bueno, el principal es que la arquitectura es lo más importante para la ciudad y que realmente se puede aprender y se puede entender. Mira, una de las cosas que siempre, yo he tenido pocos clientes, o sea, sí he hecho obra, casas y algunos proyectos que incluso va a constructoras, ¿no? Este, pero básicamente cuando tengo un cliente y se empieza a interesar por la arquitectura, de hecho siempre les regalo un libro, ¿no? Un libro de Ujú. Christopher Alexander, ¿no? Se llama Patrones del Lenguaje, porque es un libro que cualquiera lo puede entender. O sea, cualquiera puede entender ese enfoque de la arquitectura, ¿no? Que lo explica, ¿no? Para mí el legado pues es básicamente el poder haber hecho teoría sobre el tema de la arquitectura, poder aportar tanto a la educación como a la teoría de la arquitectura. Eh, Soy una persona muy modesta, soy una persona que no me gustan los reflectores, soy una persona que no salgo así como, no me promuevo Ok. como personaje, ¿no? Pero de las personas que sí me conocen y sobre todo a nivel internacional, sí reconocen cuál es la aportación que hemos hecho desde Ujú. aquí, desde provincia, desde México, país tercermundista, lo que sea, Ujú. pero que sí hemos aportado a la teoría de la arquitectura en Europa. Muy bien. Hablando, ahorita mencionaba de un libro. ¿Está usted próximo a sacar un libro? ¿Nos puede comentar algo? Sí, mira, yo te digo que toda mi vida he estado preguntándome de dónde sale esta teoría y, y cómo poderla pues materializar en un tratado, en un texto básicamente académico, ¿no? Por eso hice el doctorado, no tanto por tener otro título, sino más bien por darme ese tiempo para poderme dedicar a esto, ¿no? Pero el doctorado lo terminé hace 20 años, te voy a decir, ¿no? Entonces, Ujú. la tesis que hice, que fueron 500 hojas, fue una tesis pues muy innovadora en una escuela muy funcionalista, muy racionalista, ¿no? Donde el tema de la forma pues estaba así casi vedado, ¿no? Y tuve que darle la vuelta y poder enfrentarlo. Afortunadamente conté con el apoyo de un profesor que tuve en italiano, ¿no? Attilio Marconi, y él realmente me apoyó muchísimo para hacer esta tesis. Y lo que hice básicamente como investigación fue, además de encontrar cuáles fueron los orígenes, estructurar la teoría. Ujú. Entonces, lo que he hecho básicamente, o sea, de teoría de la forma siempre se piensa que hay una teoría, pero no hay ningún libro sobre teoría de la forma. Y entonces yo lo que hice fue hacer ese libro de teoría de la forma, Ujú. ¿no? Entonces, pero no solamente el libro de la teoría de la forma, sino la teoría de la forma, porque solamente hay algunas ideas sobre cómo se genera la forma. Se llama morfogenética, ¿no? Ujú. Cómo se generan, de dónde nacen las formas, ¿no? Y entonces lo que hice pues, básicamente es reunir todo lo que había de aportaciones, desde constructivismo ruso, Bauhaus, Stil y demás escuelas, Ulm, demás escuelas que han aportado, digamos, conceptos y preguntarme cuántos conceptos hay.
Y entonces de los conceptos que podré encontrar fueron como unas veintena de conceptos, pero investigando alcancé a 104 conceptos. Entonces, el libro son 104 conceptos, Ok, ¿no? Entonces, me ha costado un montón, sobre todo cada vez que lo tomo, me aumenta. sí, Por eso no lo he sacado, pero ya estamos en la fase editorial, ya. ya aterrizable y saldrá en unos meses. Próximo ya a Sí, salir al sí, público. próximo, sí. Y es que yo también he escuchado a gente, escritora y todo, y eso pasa, ¿no? Cuando lo vuelven a releer eso, vas metiendo Sí, más voy ideas, metiendo quieres más ideas. cambiar. Sí, redacto y redacto. No, pero ahora, fíjate que me he dedicado bastante al tema de... O sea, nosotros como arquitectos y diseñadores nos cuesta mucho trabajo escribir. Claro, después del doctorado aprendí a escribir, ¿no? A leer y a escribir. Yo digo que el doctorado es para aprender a leer y escribir. Y ahora lo que me he dedicado básicamente es hacer análisis de obras, ¿no? Un libro que estoy elaborando es sobre arquitectura fenomenológica, ¿no? Y es esa lectura sobre los aspectos subjetivos de la arquitectura. Esa es la idea de hacer ese tipo de lecturas, ¿no? Y lo estoy haciendo a través como un reto con un suplemento cultural que es en la Jornada Veracruz. Se llama Ciclo el suplemento, ¿no? Entonces cada mes saco una obra. Ah, Estoy ok. haciendo el análisis de una obra y me divierte mucho Ujú. el tema de la escritura. Muy bien. Después de todo lo que usted ha hecho y ahora que está en la parte de los libros, ¿qué más le gustaría hacer en su carrera? Fíjate que, bueno, yo creo que lo que falta es vida y claro, yo créeme que me he sentido muy afortunado porque vengo desde abajo, este, no, o sea, me he hecho la carrera y las carreras me las he hecho yo solo. Entonces no, me siento afortunado de desarrollado, haberme desarrollado en todas las áreas del diseño, ¿no? Siempre he hecho una obra en todas las áreas, desde gráfico, industrial, urbanismo, Ujú. o sea, en cada una de las áreas del diseño, ¿no? Una área que siempre me llamó mucho la atención fue la psicología, ¿no? Y actualmente la filosofía, ¿no? La psicología siempre me llamó la atención, incluso fue la principal duda cuando empecé la carrera de arquitectura, que ya lo tenía armado. Yo antes de entrar a la carrera ya había trabajado en una obra, en una construcción grande que fue el Seguro Social, y después en un despacho. Entonces yo entré sabiendo obra y sabiendo el trabajo de un despacho, ¿no? Ujú. Pero tuve la oportunidad de asistir a un curso en la Facultad de Psicología, que era Psicología General, y el curso lo daba el director. Entonces el director le llamé mucho la atención por las preguntas Ujú. y realmente me gustó mucho. Y él me lo preguntó si me podía quedar, si me quería quedar, que él me apoyaba, ¿no? Para alguna beca o lo que fuera. Yo le dije que no me veía trabajando con enfermos, ¿no?, mentales. Actualmente la psicología es mucho más amplia Ujú. que trabajar solamente con enfermos mentales. Pero me dijo él una cosa que fue muy interesante, ¿no? Porque me dijo, un día vas a vincular, ¿no?, la Ujú. arquitectura con la psicología. Y de hecho esta escuela es así, es una escuela que vincula la psicología con la arquitectura, ¿no? En una ocasión que di un curso en la UNAM, me llevaron a unas conferencias de un simposio que había entre psicología y arquitectura. Y entonces aparece un anciano hablando, y cuando empieza a hablar se transforma este anciano y lo empiezo a recordar. Y ese era ese profesor que tuve, que era alumno de Eric Fromm, por cierto. Eric Fromm estuvo en Cuernavaca y aquí en Jalapa se funda la primera escuela conductivista de México, ¿no?, de alumnos de Eric Fromm. Y entonces este profesor empieza a hablar y lo recuerdo. Entonces al final fui a saludarlo Ujú. y por supuesto que nunca me reconoció, pero yo con todo el cariño Sí. de haberle dicho,
Usted me dijo alguna vez Que iba a que iba a enlazar. enlazar y de hecho lo enlacé, nunca supo por qué, pero así Ujú, fue. Actualmente lo que a mí me interesa es la pintura. Y fue una de las cosas que siempre tuve desde que estudié arquitectura, siempre esa idea, siempre ese temor por la pintura, porque le tengo mucho respeto. ujú, Yo siento que cualquiera que se dedica a la pintura lo hace por una convicción creativa, ¿no? Y personal. Y entonces sacas todos tus temores, demonios o ansiedades o crítica o lo que tú quieras, pero ujú. necesitas una fuerza expresiva para poder hacer pintura, ¿no? Y actualmente, o sea, tuve oportunidad de hacerme un espacio de 3 años que estuve en Europa y estudiando pintura. O sea, Ujú, me di ese relax para poder estudiar pintura y muy académica, pintura ajá, al óleo, etcétera, etcétera. Y pues logré, ujú. entonces realmente logré poder, pinto poco, pero me gusta y pinto más o menos profesional. Ok, Entonces, de alguna manera, pues yo siento que falta vida para aprender tantas cosas que uno quisiera, ¿no? claro, muy bien. Yo le escucho hablar con tanta pasión de la arquitectura y me sale una duda. Si no se hubiera dedicado a la arquitectura, ¿qué le hubiera gustado ser? Hija, sí, sí, esa es una situación. Yo siempre se lo digo, y sobre todo a mis hijas, ¿no? Se lo digo mucho en bromas, pero fíjate que no tanto, ¿no? Mesero, fíjate. ¿A poco? Mesero. Sí, alguna vez así, dentro de todas mis crisis que he tenido, así de que harto de estar en Jalapa o de no hacer cosas, lo que sea. Sí, mi ideal es irme ahí por Oaxaca o por Puerto Escondido, una cosa así, Ujú, y trabajar de mesero. Es que ser ajá, mesero es como tener esa capacidad de atender a las ujú, personas, de observarlas, ¿no? Y de complacerlas, ¿no? O sea, de realmente, ahora con esta pandemia, que digamos, mi esposa trabaja, se va muy temprano, mis hijas pues, andan eh, cada quien en su rol. Yo desayuno solo, ¿no? ujú, Entonces yo me preparo el desayuno. Entonces, no tienes una idea de lo que disfruto. ujú. De atenderse a De usted mismo. atenderme, de poner la mesa, Ujú. Yo creo que no, sería una disciplina muy interesante. Ahora sí me sorprendió. Me sorprendió con su respuesta, pero qué bueno. Y dentro de todo lo que usted hace, ¿tiene alguna motivación? ¿Se motiva con alguien, para alguien? Pues mira, no, yo creo que no hay nada más motivante que ver a los alumnos crecer. Ya, eso es, no, normalmente no tenemos mucha relación con ellos, es personal cero totalmente, ¿no? Siempre hay mucho respeto y siempre hay mucha atención. Yo te diría más que cariño, mucha atención, ¿no? Y de darles y de proporcionarles los medios. Pero cuando los ves salir, los ves crecer y los ves hacer sus cosas, o sea, tener éxitos, Ujú. yo siento que esa es la mejor recompensa. Perfecto. Ya para finalizar, me gustaría saber si usted quiere compartirle a toda la gente, ya sea alumnos o a la arquitectura en general, algún consejo que les quiera dar. Pues básicamente que piensen, es que en la educación de la arquitectura nunca se dejan de un profesor que les diga que está mal su proyecto. O sea, todos los proyectos siempre son mejorables, ¿no? Entonces, nunca se dejen, siempre piensen que no sabe enseñar, porque un arquitecto nunca estudia para enseñar, pero ustedes investiguen, o sea, la investigación es fundamental, o sea, cada elemento, cada obstáculo siempre es superable cuando se estudia. O sea, no hay proyectos malos, hay proyectos poco estudiados y muy bien estudiados. Ujú.
Entonces, esa es básicamente mi idea de la arquitectura, pues es hacer lo mejor siempre posible, ¿no? Ok, muy bien. Pues ya prácticamente con esto terminamos sobre las preguntas. Sí. No sé si usted quiere agregar algo sobre su escuela, sobre la Gestalt. Bueno, pues que la escuela es muy innovadora, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional, es muy innovadora. Y bueno, cuando nosotros hemos llevado estos programas a otros países, por ejemplo a Canadá o mismo España, Italia, realmente lo ven como un desarrollo, como una evolución. Y, y bueno, pues si tienen la oportunidad de enlazarse, de saber o de entrar al sitio y ver lo que estamos haciendo, pues creo que sería pues realmente una aportación, ¿no? Claro. O sea, esta es una casa abierta, no somos una institución cerrada, ¿no? O sea, insisto, no nos publicamos tanto en medios, no prometemos muchas cosas, pero pues aquí salen chicos que ganan todos los premios. Eso es lo Muy bien, importante. muy bien. Pues sí, básicamente eso que acaba de decir. Y yo también voy a dejar aquí en los enlaces para que puedan visitar la página de Facebook, la página web de la universidad, para que se informen y cualquier cosa pues pidan ahí informes si les interesa la arquitectura o el diseño en general. Ha sido un verdadero gusto estar aquí con usted, que nos haya regalado un poquito de su tiempo para platicar, una plática sin duda muy interesante que espero que les guste a todos. Ya, pues muchas gracias. Nos vemos.